Buenos días, hoy es martes 11 de noviembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, cumpliendo diariamente con las actividades periodísticas, con las entrevistas con personajes de la vida local, nacional e internacional en diferentes campos. Esta vez nos toca abordar el campo de la educación, de la investigación, y para ello estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Evstatios Estefos, catedrático universitario, profesor titular principal 2 de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, con postdoctorado en Administración Política y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, PH del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Enseñanza Primaria de la Universidad de Egeo y algunos estudios más con amplio currículum, una hoja de vida muy interesante, fruto de largos años de investigación, de formación académica. La tenemos en las manos, gracias, maestro, gracias por su último libro, por su última investigación en el campo de la educación, los profesionales de la educación en Ecuador. Quisiéramos conocer, maestro, cuál fue el objetivo de esta investigación y hacia dónde va el Ecuador en el tema del campo educativo. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en el Observador y hablar sobre un tema muy interesante para toda la sociedad ecuatoriana, que es la educación y especialmente hablando sobre los docentes, ellos que están trabajando en la educación. Entonces, no tenemos que olvidar que tenemos una rama de actividad muy grande. Hablamos casi 300.000 personas, que son los responsables para la enseñanza de los jóvenes. Son responsables, no los únicos. Claro que hay el Estado, hay la legislación, hay el ministerio, pero son ellos que están en las aulas con los hijos de los ecuatorianos y trabajando realmente para preparar el futuro del país. Entonces, su rol es muy importante, crucial para el futuro del Ecuador, para el futuro de los ecuatorianos. Y esta fue la razón de mi investigación, buscar quiénes son, hablando sobre sus características socioeconómicas, por ejemplo, su nivel de instrucción. Hace poco mencionaste mi nivel de instrucción. ¿Qué nivel de instrucción tienen los docentes que están enseñando a los niños, los adolescentes, los jóvenes ecuatorianos? ¿Cuál es su nivel de instrucción? ¿Dónde trabajan? ¿Están en el sector público, sector privado? Privado. Entonces es un análisis muy profundo y con hallazgos muy interesantes, que seguramente tú lo viste revisando mi libro, muy interesantes, que pueden ser bastante útiles, especialmente para ellos que toman decisiones para este país. Dice, maestro, el presente estudio se fundamenta en los datos del Censo de Población y Vivienda 2022, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, considerado la fuente oficial más completa y actualizada sobre las características demográficas, educativas y laborales del Ecuador. Así es, no es una muestra, son todos, son todos. No es, y la razón que utilicé para hacer ese análisis del censo es porque el censo es la base más completa. Están todos. Así. Claro. Entonces, Y se supone que un censo no se puede manipular, pues, en beneficio de.
Mira, el tema ¿cuál es? Primero, hablamos sobre un grupo muy grande, ¿ok? 300.000 personas, como puedes ver. Y podemos, no hay ninguna duda, el error es algo humano. Haciendo un censo, podemos decir que una persona que hizo una entrevista hizo un error, dos, tres, pero aquí están todos. Entonces, posiblemente un pequeño error no puede cambiar la imagen del país. Entonces, aquí es la cruda verdad. Y es obvio, no hay ninguna duda. Y ojo, haciendo esta investigación, analizando los datos, no es que nosotros no tuvimos una imagen que pasa. Ok, tenemos una imagen que pasa en el país. No es la primera vez que estamos investigando la educación. Y eso que encontré que hay en este libro es eso que prácticamente esperábamos con unas sorpresas que no esperaba. Yo Ahora, voy contando. hay diferencias, ¿no? De acuerdo a lo que he leído, hay diferencias entre lo que significa ser profesor maestro del sector urbano que maestro del sector rural. Hay diferencias. No tenemos que olvidar que tenemos un porcentaje casi 30% de los docentes y de los alumnos que viven en área rural. Y el área rural en Las Ecuador condiciones no son las mismas. son absolutamente diferentes. Así. Y el área, y ojo, aquí ayer, por ejemplo, en mis clases hablé con unos alumnos míos que fueron a un pueblo para sus prácticas preprofesionales. Nosotros en la UNAE tenemos prácticas preprofesionales porque así prácticamente es la teoría, pero la práctica aprender cómo se hace. Y mejor cuando haces esas prácticas en el área rural para ver realmente qué es. Entonces, para tener graduados realmente preparados para la vida real. ¿Ok? Entonces, los desafíos son muchos y no hay ninguna duda que es una lucha, especialmente en el área rural, pero los docentes es nuestro deber, ¿eh? Luchar porque el desafío es grande, es el futuro del país, son nuestros niños. Hay obstáculos en el área rural, conocemos conectividad, muchas veces no hay calles, conocemos cómo está la situación. No tenemos que olvidar para los amigos que nos van a ver, por ejemplo, los europeos, que Ecuador tenemos pueblos, tenemos ciudades a la altura de 3.000 metros. Aquí no es. Entonces, podemos comprender que cuando en estas alturas muchas veces hay temas problemas con la viabilidad y es una lucha que todo Claro, el país está tratando de claro, ayudar. las condiciones en que los profesores del campo, del sector rural, desarrollan sus actividades son sumamente difíciles y sacrificadas. Es difícil, Jaime. Es difícil, pero por otro lado, eso es algo, y yo, como joven docente de la básica, tenía que viajar. En Grecia tenemos islas, tenía que trabajar en una isla casi, no recuerdo, casi 20 horas lejos, de mi casa. Pero es parte de la profesión docente. Eso. No es probable que un docente le van a contratar con su primer trabajo cerca de su casa. Y por otro lado, mira, está bien, porque tienes que saber, no puedes solo trabajar toda tu vida en una ciudad, tienes que saber qué pasa allá afuera de tu casa. Y alguien tiene que ir al pueblo. Por otro lado, no tenemos que olvidar, hablando sobre Ecuador, en el Ecuador, el área rural es muy importante. El área rural, primero, en esta área rural se produce la riqueza del Ecuador. Ok, productos, banana, cacao, entonces flores, camarones, ¿de dónde? Son del área rural. Entonces necesitamos gente en área rural. El área rural es el corazón de la economía ecuatoriana y seguramente escuelas para sus hijos. Entonces, necesitamos buenos docentes en el área rural, buenas escuelas, y la gente está trabajando y produce la riqueza del Ecuador. Entonces, es Claro, muy importante estar.
Los profesores del sector rural, de acuerdo a lo que estaba revisando, se involucran más con las comunidades que los profesores del sector urbano. Eso queremos o no, así es, ¿eh? Porque otra cosa es vivir en un pueblo con, no sé, 200, 300 personas, hay más contacto humano en comparación con la ciudad, que hay más humanos, pero menos comunicación muchas veces. Y eso podemos ver en las ciudades grandes como Quito, todo el mundo está corriendo, pero no hay esta comunicación humana que puedes encontrar en un pueblo. Entonces, y especialmente cuando tenemos pueblos indígenas, ¿eh? Y muchas veces tenemos docentes indígenas en esos pueblos que conocen mejor el entorno. Es muy interesante y es hermoso, ¿ok? Trabajar como docente y tener este contacto con la sociedad. El libro tiene 10 capítulos. ¿Qué tiempo tomó la investigación y el procesamiento de los datos? Casi 2 años. Es un trabajo después de la publicación de los datos del censo. No fue fácil, porque se hizo un análisis bastante profundo y fue bastante complicado. No, no tenemos que olvidar, Jaime, que el censo es una base de datos de casi 18 millones de registros. Entonces, y la parte técnica. Y ojo, aquí yo utilicé filtros. Primero son personas de 25 a 64 años. No tengo los jubilados. Y todos que están en este libro son ellos que trabajan. Yo investigué los profesionales, ellos que dijeron que están trabajando en la educación. Entonces, no tengo la gente que no trabaja, son ellos que están trabajando, porque mi idea fue ver ellos que trabajan, quiénes son, cuáles son sus características, como dije, educativas, económicas, etcétera. En el libro que ya está en circulación, que ya está disponible para el público, para los profesores, para los alumnos, eh, entiendo pues que habrán debates sobre el contenido entre estudiantes y profesores en busca de mejores soluciones y Esa ojalá, es la razón que y escribí el ojalá, libro para ojalá generar llegue, debate, ojalá llegue un ejemplar al Ministerio de Educación. con mucho gusto. La razón que escribí el libro es para generar debate. La gente tiene que ver qué pasa. Entonces, y por otro lado, nuestro objetivo, ¿cuál es? Nosotros no queremos pelear con nadie, es informar es a la población y especialmente a ellos que toman decisiones, cuál es la situación y si hay desafíos. La educación, Jaime, es una cosa enorme. No, no existe modelo educativo sin problemas. No tenemos que olvidar, hablando sobre Ecuador, que tenemos casi 4 millones de alumnos de la básica, solo en la básica. Imagínate ahora, inicial, bachillerato, universidades. ¿Qué pasa? Entonces, es un sistema enorme. Y en un sistema enorme, seguramente hay temas que tenemos que resolver. Hay desafíos siempre, en todos los países, no solo en Ecuador. Aquí tenemos una radiografía de todos los docentes para ellos que pueden tomar decisiones, investigar cuál es el desafío, cuáles son los desafíos y si se puede resolver. Es la idea. Perfecto. El libro habla de desigualdades, habla de diferencia entre zonas urbanas y rurales, habla de educadores del sector público y privado, habla de docencia desde la incertidumbre. ¿Cómo es eso? Primero, no tenemos que olvidar, especialmente para la gente que nos está escuchando de otros países, que en el Ecuador hay y el sector público y el sector privado en la educación. ¿Ok? Desde la inicial hasta la universidad. ¿Ok? Y también el último nivel de instrucción gratuito es el tercer nivel en la universidad, las licenciaturas. Luego la gente tiene que pagar también en el sector público. Entonces, cuando quiero o no,
cuando hay una parte privada que debo pagar, no podemos olvidar que tenemos también un porcentaje grande de la población que es pobre. Tenemos casi, más o menos, un 25% pobre, pobres en Ecuador. Es mucho. ¿Qué significa pobre? Aquí tenemos la línea de pobreza. ¿Cuál es el límite? Hablamos sobre personas que viven con 90 o menos dólares por mes. Entonces, y un porcentaje grande de ellos son indigentes, que significa oye, que viven con 50 o menos dólares por mes. Entonces, el tema de la educación privada y pública, especialmente cuando tengo grupos sociales bastante vulnerables, y muchos de ellos, como tú mencionaste, viven en área rural, así, necesita políticas sociales bien diseñadas, especialmente para apoyar a los más vulnerables, porque no, hay otros temas que tenemos que ver. Y no están todos los temas en este libro, los desafíos. Por ejemplo, cómo es el trabajo infantil. Hay niños en Ecuador menores de 15 años que trabajan. Claro que hay. Claro que hay. Según el Código de Trabajo no puedes trabajar en esta edad, pero cuando tienes esta pobreza, no hay Y vemos en las calles ninguna duda. diariamente, ¿no? En las calles, en las Así es. avenidas, vemos diariamente a los niños dedicados a esa explotación. Caminando, puedes ver. No tienes que hacer alguna No es ningún explicación grande. secreto, no es ningún secreto. Ahora, hay Entonces, diferencias, maestro. Hay diferencias entre docentes hombres y docentes mujeres. el tema es que especialmente entre los docentes que tienen licenciatura, tienen estudios de tercer nivel de universidad, aquí el porcentaje de las mujeres es mucho más grande. Hablamos un porcentaje que casi 60% son mujeres. Ok. Hablando sobre este tema, hay un hallazgo que a mí me impresionó mucho. Es que ellos que tienen, por ejemplo, hablando sobre personas que tienen, docentes que tienen estudios universitarios, tercer nivel, más mujeres. Docentes con maestría, más mujeres. Pero si vas al doctorado, que es el más alto nivel de instrucción entre los docentes, hay más hombres. Entonces aquí hay un tema. Hay un tema. ¿Por qué? Normalmente tenemos que esperar más mujeres. No tenemos que olvidar que en Ecuador hay más mujeres que hombres. ¿Ok? Pero, ¿por qué el doctorado? Hablando sobre graduados del doctorado, aquí tenemos mayoría de hombres. Significa que algo pasa y no está bien. Es un tema que, de los temas que este libro aquí está mencionando y el Estado tiene que ver cómo va a solucionar. Porque, ojo, las mujeres, no podemos tener menos mujeres, especialmente hablamos sobre esos niveles, que son los más altos. Entonces hay un tema de participación. Y el tema de los salarios. El tema de los salarios aún es un desafío. Aún es un desafío. No tenemos que olvidar que, y podemos ver de este libro, hay un montón de docentes, pero no solo de este libro, viviendo aquí en Ecuador, todo el mundo lo conoce, que tienen que trabajar lejos de su casa. Entonces significa que tienes que ir a una otra ciudad, un otro pueblo, tienes que viajar, tienes que alquilar una casa, un departamento, y eso significa más gasto. Y muchas veces los docentes están no tienen la oportunidad de vivir como ellos esperaban que van a vivir. Entonces, no hay ninguna duda que se necesita apoyo, especialmente como dije, cuando tienen que, para los docentes que no viven en su casa, que son muchos, no son pocos. Y muchas veces el salario no es bastante. Bueno, este libro, la investigación de este libro con los resultados que ya están aquí y que están a disposición del público, de los investigadores, de los docentes, se hizo en equipo. Jaime, director de un grupo de investigación en la UNAE que se llama Trends.
y nosotros siempre trabajamos en equipo. Y, por ejemplo, este año, el año 2025, hace un mes, menos de un mes, hicimos unas jornadas de investigaciones como un congreso, así. Y un porcentaje grande, grande de los investigadores que presentaron sus ponencias son alumnos que trabajan conmigo. Nosotros, hablando sobre equipo, es muy importante para nosotros tener jóvenes, alumnos, estudiantes, porque ellos son el futuro del país. Así es. Entonces, siempre estamos trabajando con ellos. ¿En dónde pueden adquirir el libro? ¿En dónde se puede adquirir? Nos pueden avisar y yo para ellos que están interesantes les voy a enviar un libro. ¿Y comunicarse a dónde? A mi correo. Es muy fácil porque yo tengo un montón de artículos publicados, Jaime, un montón de artículos publicados y solo con mi nombre de O sea, internet lo ubican van a con encontrar lo un ubican con artículo el y van a nombre, encontrar mi perfecto, lo correo. ubican con el nombre y pueden mandar un mensaje. Claro, yo con mucho gusto, especialmente para las autoridades que les gustaría leer mi libro. Yo les voy a Especialmente para enviar un las ejemplar. autoridades educativas. Así es. Perfecto. Dice la comprensión del perfil de los profesionales de la educación en Ecuador exige reconocerlos como protagonistas de un proceso colectivo de cambio detrás de cada nivel educativo alcanzado, de cada aula y de cada esfuerzo personal. Hay un compromiso con el futuro, hay un compromiso con el futuro. El gobierno tiene que destinar los recursos necesarios, suficientes, para que la educación se desarrolle, porque de la educación, de la buena educación, depende el progreso de los países, de los pueblos. Esto no termina de entender los gobiernos de turno. No, no es solo el salario, no es solo el salario. Necesitamos escuelas bien equipadas que no tenemos que olvidar. Es obvio. ¿Por qué? En la escuela, prácticamente, ¿qué se prepara? El futuro del país. Es el futuro del país. Cuando unos niños en una escuela no tienen libros, no tienen En las cuadernos, peores condiciones, maestro, en las sí, peores condiciones, sin ¿qué va a servicios pasar? básicos. Así, ¿qué va a pasar? Necesitamos buenas escuelas. Es una cosa crucial para el futuro del país. No es algo, una sorpresa, todo el mundo, porque todos fuimos alumnos. Imagínate ahora, y ojo, hace unos 2 años escribí un otro libro sobre los alfabetos. No tenemos que olvidar que aún hay analfabeto. ¿Cuánto es una persona? Medimos el analfabetismo desde la edad de 15 y fue una sorpresa grande para mí encontrar que hasta ahora, hay adolescentes de esta edad analfabetos, hasta ahora. Entonces, el tema de la educación, el tema de la educación no es algo secundario, porque ¿qué va a hacer en su vida este niño, esta niña como analfabeto? Eso tenemos que pensar. ¿Qué va a hacer? Bien, ahora podemos decir que él está trabajando, no pudo estudiar, ir a la escuela. Luego, como adulto, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el futuro de este niño? Un niño que no puede, un adulto que no El puede futuro es leer, escribir. el futuro es la miseria. Además, esto es. Así es. Y por otro lado, porque siempre estamos hablando de disminuir la pobreza, etcétera. Bien, ¿cómo voy a disminuir la pobreza sin buena educación? ¿Cómo un pobre va a salir de su miseria, como mencionaste? ¿Cómo va a salir de la pobreza sin educación? ¿Hay manera? No hay manera. Una de las maneras para disminuir la pobreza, ¿cuál es? Darles buena educación. Y eso Perfecto. es algo que podemos ver.
Yo soy europeo, conoces. Entonces, podemos ver países, no quiero decir económicamente, que tienen un desarrollo muy interesante en la sociedad, factores sociales. Y podemos ver que hay una inversión muy grande en la educación. No es una inversión que se pierde. Todo el dinero que das en la educación, la misma vida te devuelve el dinero. No se pierde la inversión en la educación, lo opuesto. Claro, la educación no es un gasto inútil, no, es una inversión, una buena inversión. Ma- yo una cosa digo, hablando sobre educación, imagínate, vas a un hospital con tu madre, con tu hijo, ¿ok? Llevas tu madre a un hospital, enferma, es parte de la vida. Y alguien te dice que este médico, ahora que está con tu madre, no tiene idea. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una sociedad con buenos médicos para ver nuestras madres, nuestros hijos, con buenos ingenieros civiles que van a hacer bien un puente que no va a caer. Necesitamos profesionales que conocen bien su trabajo. La educación tiene un impacto directo a la sociedad. Claro, claro. También necesitamos buenos políticos, ¿no? Honestos, que trabajen por el bienestar colectivo, no por el bienestar grupal, no para, Especialmente no para políticos, llenar sus bolsillos con dinero ajeno. no tenemos que olvidar, y especialmente la educación tiene un montón de normativa. Esta normativa, ¿quién hace la normativa? No hacemos los docentes, eso se hace en la asamblea, en los ministerios, etcétera. Entonces, necesitamos políticos que van a dirigir bien y van a diseñar bien todo el sistema educativo, que como dije hace poco es enorme, no es una cosa pequeña. Solo la base que tiene casi 4 millones de alumnos. Entonces, se Bien, necesita buena planificación. bien, gracias maestro por la gentileza, por el libro. Ha sido un interesante diálogo con el catedrático Evstatios Estefos, autor de la investigación Los profesionales de la educación en Ecuador. Maestro, gracias por la entrevista, que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Jaime.